Hola amigos, bienvenidos a Conversaciones en Puerta del Pescado. Qué alegría volvernos a escuchar por medio de este espacio y hoy tengo una invitada muy especial. Hoy vamos a estar conversando con Irene. Irene, bienvenida a Puerta del Pescado. Gracias, Pauli. Gracias, y es un placer para mí poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida con todo el que pueda escuchar este testimonio. Así es. Irene es colombiana, exactamente de Barranquilla, ¿cierto? Barranquillera. Irene está aquí en Calgary. ¿Hace cuánto estás aquí? 12 años. 12 este mes años. cumplimos 12 años. Eres mamá. Cuéntanos un poquito acerca de ti y en tu familia. Bueno, casada y tengo 2 hijos, uno de 11 y una nena de 8. Y casada hace 13 años. Este es un episodio que va a salir en mayo. En mayo estamos celebrando el Día de la Madre en la mayoría de países de Latinoamérica y de muchas partes del mundo. Y vamos a hablar acerca de algo que Dios hizo en la vida de Irene como mamá. Entonces, bueno, Iro, cuéntanos acerca de ti. Bueno, cuando me preguntaste ahorita que cómo era mi vida antes de conocer a Jesús, yo puedo decir que nunca me sentí fuera de la protección del Padre. Yo sentí que crecí en una casa donde me inculcaron o me enseñaron, o a la manera en que nos relacionábamos con Él, lo teníamos muy presente. O sea, en la mañana, en la tarde, en la noche antes de dormir, en la mañana al despertarse, ante cada situación que durante la vida uno iba teniendo, pues igual lo involucraba. O sea, quiero decir, ante la simpleza de un examen o algo mucho más preocupante, siempre estábamos de la mano de Él. A pesar de haber crecido en una familia católica y haber cursado todo el colegio en un colegio católico, sí puedo decir ahora que si yo miro atrás digo, bueno, yo me iba directo en mi oración, directo al Padre. Yo sentía como que no tenía que usar a más nadie porque a la larga yo podía hablarle a Él. Entonces pues yo lo buscaba a Él y todo le pedía era, Padre, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, o necesito esto. Todo iba directo a Él, de alguna forma en una conversación de las necesidades diarias. Lo cual, ahora que lo miro desde la lupa, de lo que he venido aprendiendo en la palabra, digo, bueno, no estaba tan mal. No estaba Para tan mal. nada. Exacto. Pero había algo que no encajaba en mí y que lo vine a entender, de hecho, hace poco, y era Jesús en esa ecuación. No encajaba, porque si ya yo me iba directo al Padre, pues en qué momento lo uso a Él o no encajaba. No necesito a Jesús porque... Exacto, pues, como que exactamente qué fue lo que Él hizo hacer en la cruz, exactamente cómo me repercute a mí, era lo que no estaba claro. Entonces, bueno, pero el Padre es misericordioso y Él conoce el corazón y Él sabe que no era con esa intención, era simplemente que no sabía cómo encajar. Así que bueno, creo que crecí orándole al Padre, creo que crecí metiéndome bajo la sombrilla de Él. De hecho, te puedo contar que a los 8 años siento que tuve mi primer testimonio, que ahora cuando miro atrás caigo en cuenta, en ese momento ni al caso, no, o sí sabía que Él me había ayudado, pero no lo veía como que había sido para mí un testimonio, es una victoria. Y era que yo sufría de ataques todo el tiempo, podía estar despierta y si estaba dormida pues eran pesadillas, pero eran unas voces que atacaban mi mente. Y pues por mi manera de ser, yo no iba a mitad de la noche a levantar a mi mamá, sino que yo cogí y me arropaba y empezaba a orar, a pedir al Señor, Padre, quítame esto, yo no quiero orar, yo no quiero tener estos sueños. Y durante el día las voces transformaban lo que yo escuchaba de mi voz o de las voces de otros dentro de mi cabeza. Sonaban unas voces honestamente muy tenebrosas. La persona podía estar hablando normal, pero yo lo escuchaba muy raro. Pero como estaba muy chiquita, alrededor de los 8 años, yo no sabía eso, ni siquiera cómo explicárselo a mi mamá. Así que nunca ni siquiera lo intenté. Quizás pensaste que tal vez no te iban a creer también, era algo sí, que era no complicado. Era usual. Entonces lo vivías tú solita. Lo viví solita, lo viví con Él. Y ahí, ¿cómo fue? Cuando dices que fue un testimonio, es porque cuando, en vista de que yo no lograba compartírselo a nadie, no me atrevía a compartírselo a nadie, de hecho yo pensaba, van a decir que estoy loca o qué. En todo caso, yo lo que hacía era orar y pedirle a Él que me quitara eso, y Él lo hizo.
Él lo hizo. O sea, eso fue un episodio en mi vida, en mi infancia, pero no fue todo el tiempo. Yo no te sé decir cuándo paró, pero eso paró. Y ya yo no escuchaba las voces en el día, ni tampoco escuchaba, y paré de tener sueños. Yo vine a volver a soñar, ya yo estaba muy grande, yo tenía a mi bebé en mis brazos, o sea, ya yo era una mujer hecha y derecha cuando digo, uy, volví a soñar. Él me liberó a los 8 años cuando yo se lo pedí. Y cuando dices que volviste a soñar ya de otra manera, me imagino, ya, porque cuando Dios libera una vida, pues tiene el poder de hacerlo en todas las áreas, lo hace para siempre. De acuerdo, ¿cierto? Claro. Y de hecho, fíjate que los sueños es algo que Dios utiliza. Él puede hablarte a través de un sueño, Él puede contar, pues sí, ayudar a comprender cosas. Yo he sentido que he tenido sueños, pues no todos, pero cuando es un sueño que viene del Señor, viene el sueño y viene la explicación de lo que yo acabo de soñar, y es algo que yo puedo identificar que viene de Él. Entonces, yo creo que de alguna forma, en la medida en que empecé a avanzar en madurez, ya era otra etapa de la vida, creo que por alguna razón volvieron. Él lo necesitaba para poder. Ya era diferente. Ya era distinto el propósito. Sí. ¿Cómo ves esto de comparándolo o llevándolo más bien a la palabra? Todo lo que tú sueñas es acerca de que Dios te está hablando, o Dios te habla a través de la palabra, y los sueños son una manera particular de hacerlo en tu vida. ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi caminar con el Padre, yo puedo decir que lo que yo he descubierto es que creativo sí es. Entonces, no a todos nos habla igual, no porque Él me haya dado un sueño, quiero decir que a todos los sueños vienen de Él. Yo misma puedo saber cuando un sueño viene de Él, por lo que te digo, porque conforme viene el sueño, viene la explicación. No es un sueño que yo quedo divagando a ver esto qué significó, no es un sueño que me va a perturbar, y no todos los sueños, no todo lo que yo sueño, digo, ay, esto me lo mostró el Señor, no, tampoco. Es algo particular que viene de la relación con Él. Sí. Me gusta mucho, en lo personal, pues como que no entiendo los sueños que sueño, entonces yo creo que no a todos Dios nos habla de la misma manera. Claramente, Irene es una mujer de la palabra, me encanta porque tú muchas veces mencionas, leí esto en la palabra, Dios me enseñó en su palabra, y es algo que hablamos en Puerta del Pescado en diferentes conversaciones. La palabra es la fiel revelación de Dios a sus hijos, más Él habla a través de otras circunstancias también. Sí. Que obviamente no van a ir en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? No van a ser como contradictorias. Exactamente. Entonces, qué bonito poder saber que a algunas personas Dios les habla en sueños. De hecho, se lee en la palabra de Dios historias como la de José, como la de los dos José. En realidad, sí. José, el padre asignado en la tierra para Jesús, y José en Génesis, que Dios les habla a través de sueños. Entonces, bueno, Dios tiene sus maneras y Él es soberano. Claramente en la palabra encontrarás su respuesta siempre, su revelación, pero qué bonito saber que en la relación personal Dios tiene maneras de hablarte, y esa en tu caso es una. De hecho, cuando ahorita que me preguntabas lo de la relación antes también, puedo decir que a pesar de haber crecido orándole al Padre, yo oraba en un solo sentido. Eso hizo un cambio muy grande. El entender que Él es un Dios vivo y que si está vivo habla. Eso cambió todo el juego. Y de hecho volvió la vida espiritual interesante. Es decir, tú pensabas que hablabas, pero que tal vez Él no. Claro, era simplemente yo llamaba al cielo, ¿no? Y Padre, chao. Entonces, estar a la expectativa de que Él me va a responder, entendiendo que Él puede hacerlo, que tiene completa habilidad, y que depende más de su habilidad de hacerlo que de mi habilidad de escuchar. ¿Sí? O sea, es cuando tú empiezas a entender que Él está vivo, que Él habla, y empiezas a vivir con la expectativa de, ay Señor, esto lo pongo en tus manos. Y aunque Él nos da libre albedrío y no vamos a estar sin mover un pie hasta que Él nos hable, porque tampoco pues lo tenemos ahí, no es Él a nuestro mando, ¿verdad? Es al revés. Pero es simplemente el entender y el aceptar con fe de que Él me puede hablar. Eso cambió todo para mí. Claro, sí. Porque se te volvió una relación verdaderamente, exacto, ¿cierto? Interesante, se vuelve muy, muy agradable, muy...
Sí, deja de ser tedioso, es una relación viva, es una relación deja de ser intercambio. Como en incógnita, tal vez me escucharía, no me escucharía, ¿cierto? Como exacto. Que esa duda se empieza a disipar porque empiezas a darte cuenta, Dios me habla también. Bueno, Iro, qué hermoso. Y luego creces, ¿y en qué momento llega ese encuentro con Jesucristo y entiendes lo que acabas de mencionar hace unos minutos acerca de la cruz, del sacrificio de Jesús? ¿Cómo llega esa revelación a tu vida? Bueno, yo me vine de Colombia, de hecho, con un diagnóstico, me lo acaban de dar. Tú sabes que uno siempre se hace exámenes antes de emigrar. Y me acaban de revisar y decirme pues, que tenía los ovarios completamente llenos de quistes. Los quistes eran grandes. El médico mencionó incluso la posibilidad de no poder tener bebés porque ocupaban mucho espacio. Y de hecho yo me vine con mis ecografías en la mano, me las traje, pues, y se ven los ovarios llenos de un montón de huecos que eran los quistes. Y cuando llego aquí me encuentro con la primera barrera, y es que el sistema de salud te dice, no, en esta primera cita vas a conocer al médico. Y la segunda cita, no, esta es para el examen físico general, todavía no puedes hablar de eso. Y empieza eso a cargarme a tal punto que la gente me preguntaba, porque nos vinimos recién casados, entonces la gente preguntaba, ¿y bebé? Y yo me iba en llanto, ¿no? Claro. Y entonces yo sentía que cada vez iba siendo más difícil y que aquí no estaba encontrando el apoyo de lo que yo necesitaba médicamente. Eso me llevó a orar, a pedirle a Él y a buscarlo, a entender que yo dependía de Él, ¿verdad? Cuando yo empiezo a orar yo oraba porque el Señor sanara mis ovarios. Yo decía, después de que esté sano, pues pido por un bebé. Entonces, esa era mi oración cuando... Bueno, yo no sé, esta historia sucedió así y es un poquito como loca, pero así sucedió, así que así la cuento. Vamos a contar las cosas como son. Como porque pasar. Esta semana leí en 1 Corintios que así nos dice el Señor, que el evangelio y las cosas que hace Dios son locura para el mundo, sí, para los que pues, se pierden, pero no son locura para los que creen, para los que deciden también poner esa fe en el Dios verdadero. Entonces vamos a confiar en que contando lo que hace Dios en la vida de sus hijos de la manera como Él la quiere hacer, estamos contando la verdad, estamos contando con el propósito de darle la gloria al Señor y esperamos que también sea una respuesta para muchos. De acuerdo, sí. Bueno, en ese momento que yo vivía tan cargada, empecé a asistir a unos grupos de reuniones cristianas de mujeres, y yo iba a mis reuniones y bueno, y compartíamos, era agradable, pero además de eso, pues con el propósito de orar por mi milagro. Yo quería estar sana. Y resulta que cualquier semana empecé a cantar una canción que no había vuelto a cantar yo en años, porque nunca la escuché, ni la he vuelto a escuchar, ni siquiera en las eucaristías a las que yo asistía, más nunca. Era una canción del colegio, pero yo la empecé a cantar, la empezaba a cantar, esa semana la tuve muy metida en mi mente. Y esa canción habla sobre el caso de Samuel, y dice como que levántame del sueño para oírte, que yo como Samuel pueda servirte, que pueda estar yo atento, o sea, bueno, más o menos eso dice la canción. Y yo la cantaba y la cantaba y la cantaba estando en mi casa aquí, recién llegada. Cuando ese fin de semana, ya al día siguiente, eso fue sábado, y al día siguiente teníamos servicio de la iglesia, que empezamos a asistir a una iglesia cristiana, porque mi hermana ya cuando nosotros llegamos aquí, ella ya estaba asistiendo, y como que por ir con ella fuimos, y iba a ver el servicio ese domingo, cuando en la noche ya del sábado, después de haber cantado toda la semana la canción, llego y empiezo a escuchar como unas campanitas, y le digo a Carlos, ¿tú escuchas esas campanitas? Ya nos íbamos a acostar. Y me dice, campanitas, yo no escucho nada. Duérmete que tú estás loca, me dice, sí, se echó a reír, y yo también me eché a reír, yo escuché campanitas, bueno, me acosté. En la mitad de la noche, sé que ya era de día, porque cuando me levanté por fin ya estaba, yo empecé a sentir que me llamaban, me tocaban en la columna, en la parte baja de la columna me tocaban así, pero era duro, me tocaban duro, yo me profundizaba, así que yo estaba bien profunda. Yo calculo que como al séptimo o al octavo llamado, yo me levanté, pero me hacían así durísimo. Entonces, como al octavo, dime tú si yo estaba profunda, como al octavo me despierto yo y veo que Giancarlo
nada más los dos en el cuarto. Y Giancarlo acurrucado completamente hacia el otro lado, arropado, o sea, era imposible que él me acabara de tocar y se hubiese acomodado así. Sin embargo, me quedé yo como que... Y lo levanto, digo, ¿tú me tocaste? Y me dice, sí, fui yo. Que él después me dijo, claro, como ya le había preguntado por las campanitas, dijo, no, esta está patinando, o sea, no, sí, fui yo, me dijo él. Y pero yo tenía la duda, y le digo yo, ¿cómo me tocaste? Y me dice, yo te hice así. Yo le dije, no fuiste tú. Y me levanté, me fui para el baño a orar. Y me arrodillé porque me vino a la mente la canción. Es que yo creo que el Espíritu Santo te lleva de esa manera, ¿no? Entonces me vino a la mente la canción que decía, levántame del sueño para oírte. Entonces yo dije, no fue Giancarlo, era físicamente imposible. Y me fui para el baño a orar. Y dije, Padre, si tú me estás llamando, Señor, aquí estoy. Bueno, empiezo yo a orar. Listo, no pasa más, nos vamos para el servicio ya era domingo, nos fuimos al servicio en la iglesia. Oh, sorpresa, el pastor que siempre estaba, ese día no estaba. Había habido una conferencia en Toronto de pastores, no sé qué, y él había ido a atender. Y él, la persona que iba a oficiar el servicio, en mi vida la había visto, primera vez. Cuando llega al final del servicio, él dice, pasen adelante los que quieran, que oren por alguna necesidad. Yo fui, pasé. Sin haber musitado palabra, él venía orando uno por uno, había una fila adelante. Cuando llega mi turno, él empieza a orar. Y sé que me dijo muchas más cosas, pero pues las palabras que se grabaron en mi mente fue cuando él dijo, vientre sano en ti, mujer. Amén. Y yo dije, wow, yo me desparaté en llanto. Y dije, este hombre que nunca me ha visto, que no sabe lo que yo estoy pasando, que no me ha preguntado por qué quieres que ore, que simplemente empezó a orar y me dice, vientre sano en ti, mujer, que era lo que yo clamaba. No, yo dije, wow. En la fila seguía, había más gente y más allá sí. Estaba mi hermana también clamando por su sanidad. Ella tenía otros motivos por los cuales sospechaba que tampoco iba a poder tener bebés. Yo me quedé atenta a escuchar a ver qué le decían a ella. Y escuché cuando él le dice, con otras palabras, pero se refería a su vientre también. Bueno, nos retiramos, nos fuimos a la casa, le conté a mi esposo, porque en ese momento él estaba sirviendo en la iglesia y él atendía la parte del sonido, así que él no había podido estar conmigo en la oración. Pero le conté lo que me habían dicho. Y bueno, yo me fui, me acuerdo que cuando llegamos a la casa, entré al baño, porque pues compartíamos la casa con mi hermana, y el baño de alguna forma es un momento solo, ¿no? Es un cuarto único para ti. Entonces sí. Yo me metí al baño y me acuerdo que me arrodillé y le dije, ok, Señor, yo acabo de recibir de este hombre que no conozco, que él dice que yo tengo el vientre sano y yo confío en que tú me lo estás diciendo. De ahora en adelante, yo no te voy a volver a orar por esto. Yo de aquí en adelante te voy a dar gracias. Porque los pensamientos llegan y vuelven y te dicen, pero qué vientre sano si los tienes llenos de quiste. Qué vientre sano si te dijeron que no vas a poder. Sí, los pensamientos vuelven. Entonces yo delante de mí como que, ok, ya estás avisado, yo no vuelvo a orar por esto. Yo de aquí en adelante te voy a dar las gracias. Y así lo hice. Cada vez que me llegaba el pensamiento decía, Señor, gracias porque igual ya tú me sanaste. Señor, gracias porque tú tienes el poder suficiente. Amén. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Un mes pasó más o menos, cuando mi hermana llega con la noticia de su embarazo. Y me quedo yo, ¿cómo va a ser? ¡Qué chévere! Le digo, ¿qué te sentías? ¿Por qué decidiste irte a hacer una prueba de embarazo? Se me había olvidado contar, parte importante, que yo venía más de un año sin menstruación. Por el asunto de los quistes, yo no menstruaba ni por equivocación. Y en ese año ya yo me había hecho pruebas de embarazo un montón, con el anhelo de que salieran positivas. Y nunca habían salido positivas. Cuando llega con la noticia de su embarazo, y yo le pregunto, ¿qué te sentías? Y ella empieza a decirme los síntomas y me quedo yo, si yo me estoy sintiendo igual. Y entonces ya yo venía sufriendo de unos ahogos, la misma ruta, coger el bus, me dejaba sin aire, pero de una manera que Giancarlo me decía, sal más temprano, llévate una botella con agua. O sea, tratábamos de solucionar y nada, yo llegaba al bus como si estuviera teniendo un ataque de asma, así llegaba. Entonces, cuando ella me empieza a decir lo que ella sentía, digo yo, yo me estoy sintiendo igual. Y ella me dice, toma, te regalo las pruebas extras, ya no las voy a necesitar. Y yo, ok. Al día siguiente digo, me voy a meter, voy a probar, sin decirle nada a nadie, porque yo no quería opacar su momento. Estábamos todos felices de que ella había tenido el embarazo, que también había sido complicado de obtener. Entonces,
yo me meto al baño y por primera vez da positivo. Wow. Por primera vez. Y entonces fui a donde los médicos y me dijeron, no te ilusiones. No te ilusiones. Porque llevas demasiado tiempo, sin menstruación, sin no sé qué. Esperemos a que te hagas examen en sangre. Entonces me hice el examen en sangre positivo. No te ilusiones todavía. No queremos que te ilusiones, puede ser una falsa alarma. Esperemos la ecografía. Hicimos ecografía y ahí estaba mi bebé. Wow. Ahí estaba mi bebé, 8 semanas, y tenía, pues era un frijolito, literal, un frijolito, y el corazón muy palpitante. y tuvimos nuestro primer milagro. Como familia, porque tú habías tenido ese primer milagro. De los 8 años. Y luego tienes que fue hace 11 años milagro. Hace 11 años. Después de eso yo fui donde el médico y le dije, bueno, yo quiero saber, cuando ya salí del embarazo, le digo, yo quiero saber cómo están mis ovarios, yo quiero ir a revisarlos, quiero saber cómo quedaron. Y él me manda una ecografía transvaginal y yo voy, y cuando estoy ahí, el Señor es tan bello. La muchacha que me está haciendo la ecografía me dice, ¿por qué es que te mandaron a ti? Y le digo, es que yo toda la vida tuve ovario poliquístico, pues por muchos años, y yo quiero saber cómo están mis ovarios. Y me dice, ovario poliquístico, pero aquí no hay nada. Wow. Y le digo yo, no, me dice ella, cuando una persona ha tenido ovario poliquístico, quedan huellas. Aunque salgan los quistes cuando tienes el parto, igual quedan huellas de maltrato de esos quistes en tus ovarios. Me dice, pero los tuyos están como si nunca hubieses tenido nada. Ay, yo todavía me erizo, digo, Señor, gloria a ti. Y de ahí en adelante la menstruación ha sido súper puntual. Normal. Al punto que cuando tuve mi nena, yo supe muy temprano en mi embarazo que yo estaba embarazada porque la ausencia la noté enseguida, porque ya había venido muy, muy regular. Wow. El Señor es maravilloso. Que hay difícil para el Señor, definitivamente nada. Y esto te llevó a conocer entonces a Jesús. ¿Cómo fue eso? Bueno, no. Todo este milagro yo lo vivo y entiendo, pero todavía la figura de Jesús no encajaba del todo en mi cabeza. Yo siento que yo conocí a Jesús. Perdona, hago un paréntesis, porque tú dices, todavía no tenía esa revelación de Cristo y de la cruz y de la muerte y resurrección y salvación, pero ya ibas a la iglesia cristiana, ya tu esposo servía, y es muy bonito ver que la vida en el Señor no es como un checklist, como que todos encajamos en la misma cajita. No, todos tenemos procesos diferentes, ¿cierto? O sea, tú en la iglesia en la que te congregas y ya estás yendo, puedes tener a una persona al lado que está yendo por la fe que Dios le ha dado, porque de alguna manera sabe, este es el lugar, pero todavía no ha tenido ese encuentro personal con Jesús. Y de ahí también la invitación de ser luz dentro de la iglesia, porque en la iglesia pueden haber muchas personas que no como tú o como yo estaban yendo hace algunos años, sino que se han dispuesto, pero no tienen ni idea por dónde empezar. Exacto, de cómo es ese camino con el Señor. Y por eso el Señor nos dice, en lo que puedan hagan el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Y estamos claros de que esto es un mandato que no es excluyente, porque también a la misma manera Dios nos dice, sean luz en medio de un mundo de oscuridad, lleven mi palabra, pero que no se nos olvide que en la iglesia ya hay personas que ya están dispuestas, pero no conocen a Jesús, no conocen su amor, o no tienen todavía clara esa identidad como hijos de Dios. Y si de pronto tú ya la tienes, puedes acercarte a esa persona abrazándola, dándole una palabra de ánimo, un consejo, orando por ella, mostrar a Jesús y esa persona poco a poco irse acercando más a la verdad del amor de Cristo o del Padre a través de Cristo. Me parece muy bonito poder ver, cada conversación es tan hermosa, ver cómo Dios actúa de maneras diferentes y únicas y especiales en cada vida. Wow. Yo quiero decir algo de lo que acabas de decir, y es que tener eso en la mente nos llama también como misericordia, a ser menos jueces, porque que una persona esté asistiendo no necesariamente
es que no funciona así. Tienes que estar el corazón dispuesto, si es necesario, supongo. Pero en el momento en el que vas de la mano con el Padre, es que logras ver cambios, pero Él es tan amoroso que a veces, o sea, fíjate, me dio un milagro tan grande o 2 milagros, lo que quieras, grandísimo en mi vida, y yo aún todavía no entendía bien el puesto de Jesús, lo que acabas de decir. O sea, Él es bello, de verdad que le doy gracias al Señor que sí, y Él no nos descarta. Entonces, creo que no debemos nosotros descartar a quien esté en X proceso, porque el Padre sabrá cómo y cuándo. El conocer a Jesús, el entender lo que Él, comprender quién es Él, yo pienso que llegó a mí cuando yo me decidí quitar el tabú de leer Apocalipsis. Siempre crecí con un miedo. Decidí empezar a leerlo, y leyendo Apocalipsis fue que entendí lo que Jesús había hecho en el mundo espiritual. Entendí la posición que Dios le había dado en el mundo espiritual. Me di cuenta de que yo no oraba a través de Jesús y no usaba su nombre, que de hecho la palabra dice que su nombre fue puesto sobre todo nombre. También dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino a través de Él. Dice, todo lo que pidas en mi nombre te será concedido. O sea, Él es la parte importante, digamos, en cuanto a la llegada a los pies del Señor, es a través de Él. Pero yo no lo había visto de esa forma y comprendí que había crecido de alguna forma con una idea que yo sentía como si hubiese un celo entre ellos. Yo no le voy a dar puesto a Jesús porque el Padre es el Padre. Entonces yo no voy a usar la imagen de Jesús. Wow. ¿Me explico? Era un enredo en mi mente. Hermoso poder hablarlo. Sí. Wow. Era un enredo en mi mente. Entonces, claro, yo no quería quitarle honor a Él. Entonces Jesús no. Es una gran mentira del enemigo. Es una mentira que tal vez le dice comúnmente a las personas y no lo hablamos. Con tantos versículos que hay donde muestra la importancia de Jesús y que Él es realmente el que nos lleva al Padre, nos enseñan muchos intermediarios extra, ¿verdad? Que terminas tú como que Jesús entra en uno de esos, ahí se confunde y ya no tiene el puesto importante que Dios le dio. Cuando yo leí el Apocalipsis entendí el puesto que Dios le había dado. De alguna forma en mi cabeza encajó y dije, wow, no hay celo entre ellos. No tengo que sentirme mal por orar a través de Jesús, ni por buscar la ayuda de Jesús, porque de hecho la palabra dice que abogado tenemos en Cristo, que Él nos defiende. Él dice que Él es el intermediario, el único intermediario es Jesús, no hay más nadie. La palabra lo repite una y otra vez. Pero, ¿qué pasa? Que en la medida en que nosotros mismos no busquemos leer de la palabra, estamos condenados a creer lo que el que esté delante esté diciendo. Incluso lo que nosotras estamos diciendo aquí. Exacto. Si tú no lees la palabra y la buscas, el Espíritu Santo es uno solo y nos va a poner de acuerdo. Él nos pone en la misma página, ¿verdad? Porque no te enseña una cosa a ti ni una cosa distinta a mí. A todo el mundo nos enseña por igual. La palabra dice que si tú lo pides, la sabiduría te será dada en abundancia, que Él no se la niega a nadie. Entonces, yo recuerdo cuando le pedí por lo menos que me hablara. Yo recuerdo, yo escuchaba a la gente decir, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Y yo dentro de mí decía, caramba, se tienen confianza. ¿Cómo se atreven a decir que Dios les habló? Que blasfemia, decía yo dentro de mí. No, pues no usaba esa palabra, pero sí pensaba como que, caray, qué arrogantes. Y una vez me atreví a preguntarle a alguien que había dicho eso. Y yo le dije, tú dices que Dios te habla y eso cómo es. Y ella me dijo, tú estás yendo a orar en tu lugar secreto. La palabra de Dios dice que tú cuando ores te metas en tu lugar que está en secreto. Y ores, que tu Padre que ve lo que tú haces en secreto te va a recompensar en público. Me dijo, si tú no estás escuchando la voz del Padre, probablemente no estás gastando suficiente tiempo en tu lugar secreto. Hazlo. Y yo me quedé como con la incógnita y fui a un lugar secreto. Me metí en mi closet, que era un lugar donde yo podía arrodillarme a orar. Y recuerdo clarito cuando le dije, ok, varias personas alrededor mío dicen que tú les hablas, pero yo nunca te he escuchado. Pero yo también sé que tú no tienes favoritos, que tú nos amas a todos por igual. Yo te pido que tú me hables. Yo te quiero oír, porque yo no quiero seguir
perdiéndomelo. Si otros tú les hablas, yo te quiero oír. Conforme yo seguía haciendo el ejercicio, recuerdo la primera vez que un pensamiento cortó la línea de pensamientos que yo llevaba. Y yo, no sé si esto quedaría claro, pero yo eché para atrás como que yo venía pensando esto. Ese pensamiento, ¿dónde salió? Ese pensamiento no es mío. Fue lo que identifiqué en ese momento. Y era un pensamiento que... Claro, era un versículo. Era algo que te cambiaba de pronto una sensación de ansiedad o de tristeza, o que simplemente te traía una respuesta. Trajo una respuesta. Yo ese día estaba arrodillada pidiéndole al Señor, yo le estaba preguntando un por qué. Pero en medio de agonía, de preocupación literal. Y ese pensamiento cortó, pero lo bueno del caso es que fue una cita bíblica. Y de hecho, a la fecha de hoy no me la sé, pero sé lo que decía. Y yo fui y la busqué, y cuando lo busqué decía, porque ha llegado la hora de que me adores en espíritu y en verdad. Ese fue el pensamiento, la cita bíblica que me llevó a esa respuesta. Y me quedé pensando en espíritu y en verdad. Y fue meditando esa palabra para los días siguientes, en espíritu y en verdad, claro. Todo cambió. El momento en el que ya yo puedo comunicarme con Él, en el que yo puedo hablar, no siempre me responde. No siempre, el Señor es soberano. No siempre lo que yo pido va a ser un sí. Pero el hecho de entender que Él tiene soberanía y que si Él considera necesario, Él me va a hablar. Y yo voy a entender que es Él. Como digo, cambió todo el juego. Claro. Cambió todo. Y además, saber que Dios siempre está dispuesto a hablarte cuando abres la palabra. Hay un versículo en Isaías que dice: la palabra que yo envío nunca se devuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envié. Y antes de ese versículo, Él nos da un ejemplo práctico y dice: así como yo envío la lluvia y la nieve, y ellas no se regresan, sino que quedan en la tierra para preparar la tierra para que ésta dé fruto, para que ésta dé pan al hambriento, así también es mi palabra, no se devuelve vacía. Entonces, cada vez que nosotros abrimos la palabra dispuestos, Espíritu Santo, revélame lo que voy a leer, háblame, Señor, háblame a través de tu palabra, Dios te va a hablar. O sea, tal vez uno quiere escuchar una voz o algo como muy específico, pero bueno, Dios en su soberanía eligió que la manera de hablarnos es por medio de su palabra, y por eso en ese lugar secreto de ir a orar también está abrir la palabra para escucharlo, porque como decías tú, eso es lo bueno de esta relación, porque no solo le estoy hablando yo, sino que Él me está respondiendo. ¿Y cómo? Abre tu Biblia y lee la palabra de Dios. Dedícate un tiempo todos los días a orar y leer, y te vas a dar cuenta que Dios te va a dar dirección, te va a dar guía. A veces en lo que menos le estamos preguntando. A veces le estamos hablando a Dios de algo y Dios nos responde algo que tiene que ver con lo que va a traer solución, pero que precisamente no tendrá que ser eso, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. A veces, ¿pero por qué me estás diciendo eso? Wow, es que lo que tú me estás diciendo tiene que ver con esto y está aquí en tu palabra. Y es delicioso saber que esas palabras como que saltan de la Biblia, como que resaltan, como que hacen una negrilla. Y tú dices, esa palabra es para mí, esta es la respuesta de Dios, esta es la guía de Dios. Siempre el Señor te va a estar hablando. Qué bonito, Ira. Así es. Y al recibir ya la revelación de quién es Jesús, entender que Jesús y el Padre están de acuerdo siempre, eso me ha traído también tanta libertad, poder entender que Jesús no está ya haciéndole al Padre, convenciéndole, mira, por favor, ama a esta persona. No, entre ellos ya están de acuerdo, y entre ellos claramente no hay competencia, sino que hay unidad. Además está el Espíritu Santo de Dios que nos revela al Padre, nos revela al Hijo. Y poder entender esto ya cambia tu relación con el Señor. Ahora sigues pues congregándote y haciendo lo que Dios te ha invitado a hacer, y tú con gusto lo has aceptado. ¿Y cómo vives tu vida ahora en el Señor? Ya tus hijos están grandes, bueno, no grandes, pero ya no son unos bebés. Ya no son bebés. Ajá.
Pero bueno, no, o sea, todo cambió y ha venido transformándose. Pero ¿qué puedo decir yo? Que la Irene de ahora ora todo el tiempo. Claro, yo siento que ahora, incluso si estoy lavando platos, estoy, ay padre, tal cosa, tal otra, será que tal, todo el tiempo yo me siento en compañía con él, yo me siento que yo puedo hablar, que tengo, he visto su mano, he visto, por ejemplo, cuando llega una preocupación o cuando llega algo a lo que tengo que responder, pero que ya me ha sonrojado de la ira, de la rabia, de que me molesta, lo que sea, pues entonces mejor voy primero y oro, me desacaloro con él y luego voy y enfrento lo que tengo que hacer y da mejor resultado. Es una vida en dependencia. En dependencia de él. Y me gusta porque es algo que se nota. Cuando conocemos las personas, ¿cierto? Es bonito poder dar testimonio también de que, yo te lo he dicho en diferentes ocasiones, Dios te da esa sabiduría que le estás pidiendo. Irene, pues lo está contando aquí, pero los que conocemos a Irene sabemos que ella es una mujer que antes de hablar, ella va a estar segura de lo que va a hablar. Ella muchas veces va a estar callada, pero creo que eso tiene que ver con que tú dependes de Dios, de que le preguntas, oras constantemente. Y bueno, a veces el Señor lo que te dirige es: espera tantico, quédate calladito. Sí. Y es bonito, Iro, porque es muy evidente en tu vida. Ay, gloria a Dios. De verdad que sí. Batallar con Él es una historia distinta. Batallar en las fuerzas de uno es una cosa y batallar con las fuerzas de Él es otra. Así es. En muchas ocasiones puedo decir que yo oro y le digo: Señor, defiéndeme tú. Ve tú delante. Porque llegan momentos en los que incluso alguna injusticia, alguna cosa, pero mi confianza, mi respaldo, mi tranquilidad, todo reposa en Él. Está en Él. Qué bonito, Iro. Bueno, creo que podemos dejarle una palabra específica a las personas que están escuchando este podcast o viéndonos en YouTube. Una palabra de esperanza. También queremos invitarlos que si Dios te está hablando a través de esta conversación, le abras las puertas a su Hijo Jesucristo si aún no lo has hecho. Es realmente algo que Dios nos invita a hacer de una manera muy sencilla. Él nos invita a hablarlo con nuestra boca y creerlo con nuestro corazón. Entonces también queremos invitarte y acompañarte en una oración. No sé, de pronto tienes alguna palabra específica, algún consejo, algo para quienes nos están escuchando. Yo pienso que todo radica en la humildad del corazón, en llegar delante del Señor a suplicarle o a hablarle, a abrir el corazón y decirle: Señor, yo te necesito. Yo reconozco que yo quiero que tú estés en mi vida. Es invitarlo, es tenerlo en cuenta Él primero, es sentarlo en el trono. Porque hace un tiempo escuchaba una frase que decía: ¿tú tienes un trono o tienes un sofá? Wow. Porque en el sofá cabe mucha gente, pero en el trono uno solo. Entonces es volverlo Señor. Y de hecho la palabra dice: muchos dirán en el fin de los tiempos, Señor, Señor, y no todos, ¿verdad? Yo diré que no te conozco. No, exacto. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Así es que dice el versículo. Entonces, si Él es Señor, Él manda. Si Él es Rey, Él manda. No es el rey, pero mando yo, entonces no es tan rey. Exacto, así como cuando vamos en un carro, el que maneja es el que maneja. Exacto, es uno solo. Es uno solo, y que sea Jesucristo conduciendo en tu vida, que sea Jesucristo conduciendo en nuestra vida, en el volante. A veces le queremos decir: voltea por aquí, gira allí, sigue derecho. Voy a hacer esto, ven conmigo. Sí, ¿cierto? Exacto, mira, voy a meterme por acá, sí, tú ven. Y qué bonito lo que acabas de aconsejarnos. Se trata de rendirse, de tener un corazón de ponerlo ahí humilde y decirle: sí, Señor, vamos por el camino que tú por donde quieres que yo vaya. Esa pregunta distinta no es: voy a meterme por aquí, ven. No es así. Es ir primero al cuarto secreto y decir: Señor, ¿para dónde cojo? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu corazón en esta ¿Dónde situación? me necesitas? ¿Dónde debo ir?
Qué hermoso. Sí, es al revés, esa parte ahí es. Gracias, Ciro, qué hermoso. Bueno, entonces, gracias por estar hasta este momento, qué hermosa conversación. De corazón deseamos que Dios haya hablado a tu vida y como lo mencionamos hace un momento, ¿qué tal si hacemos una oración para decirle sí a Jesús? Si este es tu caso, te invitamos a que te dispongas y a que abras tu corazón y también con tu boca de una manera audible, al menos que tú lo puedas escuchar, le digas a Jesús, sí, aquí estoy. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra, por lo que has hecho en la vida de Iro. Y hoy nos disponemos a acompañar a aquellos que tú has llamado, Señor, y que están dispuestos a abrirte tu corazón. Vamos a decirle al Señor, Señor Jesús, yo abro mi corazón para que tú entres en él. Yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Yo te pido que entres en mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo hoy reconozco que tú eres mi Señor, que tú moriste en la cruz por mí, por mis pecados, y que tú resucitaste. Te pido que tomes mi mano y que no la sueltes nunca. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, perdona mis pecados y camina conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria al Señor. Si hiciste esta oración con todo tu corazón hoy por primera vez, queremos decirte que hay fiesta en el cielo, porque así lo dice la palabra. Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Él deja las 99 ovejas por buscar a la que se perdió. Y si hoy lo hiciste, eres bienvenido a la familia de Dios. Nosotros en Puerta del Pescado estamos para servirte. Nos gustaría conectarte con una iglesia local, acompañarte si tienes alguna pregunta, si quieres saber un poco más acerca de este caminar con Jesús, apoyarte en oración, aquí estamos. Nos puedes escribir en la información que te dejamos acá. Y bueno, recuerda compartir este video si fue de bendición para ti, darle like, suscribirte a este canal o a este podcast. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Iro, muchas gracias por tu tiempo, Paula. Gracias por esta historia tan hermosa que nos has compartido y que sigas creciendo en el Señor. Amén. Gracias. Chao, amigos.